Este primer ejercicio es muy sencillito, porque básicamente es aplicar las fórmulas. Se dice que en un barco tenemos pues unas velas que ofrecen una fuerza de 120 newtons y de las cuales tiramos con unos polipastos. Vale, las tenemos ahí. Entonces, en el primer caso, tenemos dos casos. En el primer caso tenemos ahí una foto de un polipasto de madera, los típicos de los barcos, del cual salen 3 cuerdas. Vale, estas 3 cuerdas irán a la otra parte del polipasto, la que está abajo. ¿Y qué va a pasar? Pues van a entrar en ese polipasto esas 3 cuerdas. Luego saldrán por atrás y irán para arriba, hacia aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Cada cuerda pasa por una polea. Tenemos 3 poleas arriba y 3 poleas abajo. En total tenemos 6 poleas. De estas 6 poleas, ¿cuántas son fijas y cuántas son móviles? Pues las de arriba son fijas y las de abajo son móviles. O al revés, depende de cómo tengamos colocado el polipasto. ¿Vale? Pero una va a ser fija y otra va a ser móvil. Con lo cual va a haber 3 poleas móviles, o lo que es lo mismo, n, que es como le llamamos, va a ser 3. Bien, ¿cuál es la fórmula que nos da la fuerza necesaria en un polipasto horizontal? Pues es, la fuerza es igual a R partido por 2 veces n, donde n es el número de poleas móviles. Con lo cual, si nos dice qué fuerza hará falta para recoger las velas si hacen una fuerza de 120 newtons con este polipasto, bueno, pues si la fuerza que hacen las velas son 120 newtons, nos están diciendo que la resistencia que tenemos que vencer son 120 newtons y por lo tanto esto va a ser igual a 120 newton dividido por 2 por, y n dijimos que era 3, por 2 por 3, o sea, 120 partido por 6 newton, es decir, 20 newton. Eso será la fuerza que tendremos que hacer si tenemos este polipasto. ¿Qué nos dice el apartado 2? Pues el apartado 2 nos da otro polipasto diferente. Nos da un polipasto, algo así como esto. Es decir, un polipasto de 2 poleas. Por lo tanto, vendrán aquí las sendas cuerdas y acabarán llegando a la otra parte del polipasto donde hay otras 2 poleas, que es la que se mueve. Vale, por lo tanto tendremos 2 poleas fijas y 2 poleas móviles, 4 poleas en total, pero 2 móviles, con lo cual n va a ser igual a 2. Y ahora sin más aplicamos otra vez la fórmula. Como es un polipasto horizontal, F va a ser igual a R partido por 2 por n. Es decir, 120 newton partido por 2, y en este caso por 2. O sea, 120 entre 4 newton. Estos son 30 newton. Vale, un ejercicio muy sencillito. Bien, este es el típico ejercicio que simplemente es de pensar un poco y en el cual es muy importante hacer el dibujo, como siempre os digo. Bien, empezamos. Nos dice que tenemos un sistema formado por un motor y por un polipasto. O sea que tenemos un sistema formado por 2 elementos. Pues vamos a dibujar el motor. Podemos poner, por ejemplo, simplificado así. Tenemos un motor y aquí pues le acoplamos, no entraremos en detalles, un polipasto. Es un polipasto que según vemos en el dibujo, del cual parten 2 cables que por supuesto luego suben de vuelta y del cual colgaremos pues una cierta resistencia R. ¿Vale? Es un polipasto de tipo horizontal, puesto que tenemos dos poleas en paralelo y está formado por 4 poleas, 1, 2, 3 y 4. Es un polipasto horizontal de 4 poleas, de las cuales móviles son estas 2. Por lo tanto, n va a ser igual a 2. ¿Qué sabemos de los polipastos horizontales? Que la fuerza necesaria es igual a la resistencia partido por 2 por n, siendo n el número de poleas móviles.
Por lo tanto, en este caso tendremos que es igual a R dividido entre 2 por 2, es decir, R entre 4. Es decir, F es igual a R entre 4. Bien, entonces nos está preguntando cuál es el máximo peso que puede elevar este sistema. Bien, el máximo peso que podrá elevar este sistema será cuando el motor esté haciendo la máxima fuerza que puede hacer. La máxima fuerza que puede hacer el motor nos está diciendo que es la equivalente a levantar 250 kilos. Muy bien. ¿Y qué nos está preguntando? Nos está preguntando cuál es el máximo peso que puede levantar. Por lo tanto, nos está preguntando R. Entonces, si venimos a la expresión F es igual a R entre 4, nos preguntan R y F lo conocemos porque F es la fuerza máxima que puede levantar. Si queremos conocer R, tenemos que despejarlo aquí pasando el 4 para el otro miembro. Es decir, R será 4 por F. Si F, estamos diciendo que son 250 kilos, tendremos que con este motor y este polipasto podemos levantar 1000 kilos. Este ejercicio 3 también es de pensar y de dibujar. Bien, nos dice, en un edificio en construcción se ha instalado un motor con un polipasto del último piso para subir materiales. O sea, un ejercicio, tenemos un edificio que se está construyendo, donde hay varios pisos, ¿vale? Hay 10 pisos. Este es el primero, el segundo, etc. Y este es el décimo. Nos dice que entre cada piso hay 3 metros. ¿Vale? Y que en el último instalamos un motor y un polipasto para subir los materiales. Bien, nos dice, el edificio tiene 10 plantas y la separación de plantas es de 3 metros. Si el polipasto es de tipo horizontal y tiene 6 poleas, por lo tanto tenemos un polipasto horizontal de 6 poleas. ¿Qué nos implica esto? Nos implica dos cosas. Nos implica que F es igual a R entre 2 por N, y nos implica, esto por ser polipasto horizontal, y por ser de 6 poleas, nos implica que N, si son 6 poleas, 3 van a ser móviles. N va a ser igual a 3. O sea, que llevando esto aquí, R será 2 por 3, o sea, F será R entre 6. ¿Vale? Esa es la relación entre la fuerza y la resistencia en este ejercicio. Nos pregunta cuántos metros de cuerda se necesitarán. Bien, sabemos que en un polipasto de este estilo, F es igual a R entre 2 por N, y también sabemos que la relación entre las velocidades, la velocidad de salida, será la velocidad de entrada entre 2 por N. O lo que es lo mismo, el espacio recorrido de salida, en este caso la longitud de la cuerda, será la longitud de la cuerda de entrada entre 2 por N, porque la velocidad es simplemente la cantidad de longitud que se avanza por tiempo, o sea que es lo mismo esta expresión que esta, como vimos ya en la teoría. Bien, y ahora, ¿qué tenemos que identificar aquí? Tenemos que identificar cuál es la entrada y cuál es la salida. ¿Cuál es la entrada? La entrada es la fuerza que aplicamos al sistema, o la velocidad o movimiento que aplicamos al sistema, y la salida es el resultado de eso. Entonces nos pregunta, ¿cuánta cuerda tendremos que utilizar para elevar el peso del suelo al 10º piso? ¿Cuánta distancia tenemos que elevar esto? Pues si tenemos 10 pisos y cada piso son 3 metros, estos serán 30 metros. ¿Y esto qué es? ¿La longitud de entrada o la longitud de salida? Pues si nosotros aplicamos la fuerza aquí para que esto es lo que suba, la fuerza la aplicamos aquí, el movimiento lo aplicamos aquí. Por lo tanto, este será el movimiento de entrada y este será el movimiento de salida. Por lo tanto, la longitud de salida serán 30 metros. ¿Qué tenemos que calcular? ¿Cuánta cuerda tenemos que tirar de este polipasto para que el sistema suba 30 metros? Pues volvemos aquí a la expresión esta. ¿Qué tenemos que calcular entonces? La longitud de entrada. Volvemos a simplificar, a despejar aquí. Entonces la longitud de entrada
será 2n por la longitud de salida. Muy fácil entonces. Por lo tanto, 2 por n dijimos que era 3, por la longitud de entrada que son 30 metros. 2 por 3 por 30, 3 por 3, 9, 90 por 2, 18, 180 metros. Es decir, que para elevar 30 metros, para elevar el peso del suelo al 10º piso, necesitaremos 180 metros de cuerda. Bien, este ejercicio es muy fácil, a partir del ejercicio anterior, donde teníamos un motor que mueve un polipasto de 3 poleas. Bien. Entonces, este motor está aplicando una cierta fuerza que se comunica aquí y se eleva una resistencia. Esta resistencia se elevará a una cierta velocidad y este motor está tirando de una cuerda hacia atrás para que este polipasto suba a una cierta velocidad. Como la fuerza la aplicamos aquí, esta es la fuerza de entrada y esta será la velocidad de entrada y esta será entonces la velocidad de salida. Recordando el ejercicio anterior, sabíamos que la velocidad de salida será igual a la velocidad de entrada dividida por ese factor 2n, o lo que es lo mismo en nuestro caso particular, 2 por 3 porque teníamos 3 poleas móviles, y por lo tanto, entre 6. Nos dicen cuánto tardará en subir la carga desde la planta baja hasta el último piso. Bien, pues tenemos que saber a qué velocidad sube. A qué velocidad sube es Vout. Por lo tanto, Vout será la velocidad de entrada entre la velocidad de salida. ¿Y cuál es la velocidad de entrada? Pues el problema nos dice que el motor es capaz de recoger cuerda a la velocidad de 1 metro por segundo. Es decir, está tirando de 1 metro de cuerda por segundo. Por lo tanto, esto será 1 metro por segundo entre 6 o, puesto de otra manera, 1/6 de metros por segundo. 1/6 pues es 0,1666 periodo metros por segundo, o si lo aplicamos en centímetros, que sería más visible, pues sería 17,6 centímetros por segundo. Es decir, que a cada segundo esto sube casi 17 centímetros. Bien, pero lo vamos a dejar en metros por segundo porque nos interesa más para el problema. Vout es 0,17 metros por segundo. Esto estaría resuelto si el problema nos preguntase la velocidad de subida, pero nos pregunta cuánto tardará en subir hasta el 10º piso. Bien, ¿cuál es la fórmula de la velocidad? La velocidad es el espacio recorrido entre el tiempo que le lleva. ¿Conocemos la velocidad? Sí, porque es 0,17 metros por segundo. ¿Conocemos el espacio recorrido? Sí, porque es la altura de que tenemos que vencer, que eran 30 metros. ¿Y conocemos el tiempo? Pues no. Es justamente lo que nos está preguntando el ejercicio. Por lo tanto, despejaremos el tiempo aquí. El tiempo pasa multiplicando para el otro miembro y velocidad pasa dividiendo por aquí. Por lo tanto, el tiempo será el espacio entre la velocidad. El espacio eran 30 metros. 30 metros y la velocidad eran 0,17 metros por segundo. Vale, entonces los metros van con los metros y el segundo del denominador pasa al numerador y esto sería 30 entre 0,17 segundos. Bien, haciendo esa operación, 30 entre 0,17, obtenemos 176,47 segundos. Esto es lo que tardaría en elevarlo. Si lo pasamos a minutos, dividiendo entre 60, serían 176,47 entre 60 minutos. Y esto sale
2,94 minutos. Es decir, casi 3 minutos. Recordad que estos 2,94 minutos, evidentemente, no son 2 minutos y 94 segundos. Esto no tiene sentido. Esto es 0,94 minutos. Si quisiéramos ponerlos en minutos y segundos, pues serían 2 minutos. ¿Cómo pasamos 0,94 minutos a segundos? Pues 0,94 minutos es 0,94 por 60 y nos da 0,94 por 60, nos va a dar casi 60. 56,4. Esto serían entonces 2 minutos con 56,4 segundos. Eso es lo que tardaría en subir esos 10 pisos con este sistema. No está mal. Que tarde 3 minutos en subir ese peso, que pueden llegar a ser 1000 kilos, según vimos en el apartado anterior. 3 minutos en un edificio de 10 pisos es muy poquito, ¿vale? Sube muy rápido. Este ejercicio 5 es un ejercicio muy simple y rutinario, porque tenemos los tres tipos de polipasto que estudiamos y nos pregunta cuánto se reduce el peso, la fuerza necesaria. Bien, hacemos la tabla si queremos. En el primer caso tenemos un polipasto exponencial de 4 poleas, por lo tanto de las cuales móviles van a ser 3. En el caso del polipasto exponencial, la fuerza necesaria era la resistencia dividido entre 2 elevado a n. ¿Vale? Como n es 3, sería 2 elevado a 3, o sea, 8. En el segundo caso tenemos un polipasto vertical de 4 poleas, por lo tanto, n va a ser igual a 2. En el caso del polipasto vertical, igual que en el horizontal, la expresión era r entre 2 por n, por lo tanto será r entre 2 por 2, o sea, entre 4. Y en el tercer caso tenemos un polipasto horizontal de 6 poleas, con lo cual móviles van a ser 3, y la expresión en este caso es la misma que la anterior, r entre 2 por n, o sea, r entre 2 por 3, o sea, r entre 6. Y ahora, sin más, nos pregunta qué fuerza hay que hacer en cada uno de estos tres casos. Pues simplemente realizar la operación. En el caso nos preguntan 25 newton. 25 newton, aplicamos la fórmula, será 25 entre 8. 25 entre 8 son 3,125 newton. En el segundo caso será 25 entre 4, que son 6,25 newton. Y en el tercer caso será 25 entre 6, que serán 4,2 newton. Bueno, hay que poner newton en cada caso aquí. Segundo, 150 newton. Pues será, esto va a ir a F será 150 newton entre 8, que son 18,75 newton. En el segundo caso serán 150 newton entre 4, que serán 37,5 newton. Y en el último caso, 150 newton entre 6, que serán 25 newton. Por último, nos preguntan con 500 newton, pues será F 500 entre 8, que son 62,5 newton. 500 entre 4, 125 newton. Y en el tercer caso, 500 newton entre 6 serán 83,3 newton. Vale, vemos una comparativa de la fuerza que tendríamos que hacer para elevar esos pesos dependiendo del tipo de polipasto que utilizásemos.
Este último ejercicio también es de los de pensar un poquito y dibujar, y veamos lo importante que es el dibujo en estos casos. Nos dice que tenemos un alpinista que se cayó por una grieta y un amigo que tiene arriba que sé que lo va a rescatar. Así que tendremos ahí la grieta. Aquí tenemos el alpinista con su gorro de alpinista. Y aquí arriba tenemos el otro alpinista que le va a echar una mano para levantarlo. Entonces, el alpinista nos dice que pesa 90 kilos. Es casi imposible que este alpinista de arriba pueda elevar a su compañero de 90 kilos con una simple cuerda. Pero nos dice que tiene dos polipastos de rescate. Entonces, lo primero que nos pregunta es ¿cómo los colocamos? Bien, ¿qué era un polipasto de rescate? Pues un polipasto de rescate era un polipasto vertical, de estos que son así. ¿Vale? Solo que era un polipasto vertical, pues muy compacto, ¿no? Entonces teníamos este tipo de sistema que viene de una cuerda, pasa para la otra, tal, y esto se engancha aquí. Bien, entonces, esto de manera compacta, pues tendríamos una cosa así que no sabemos, no nos importa cómo es por dentro. Nos dice que es de 4 poleas, lo cual significa que 2 de ellas son móviles, o sea que n es igual a 2. Así que tendríamos este polipasto de rescate con algo arriba para tirar y algo abajo, por lo cual sube. ¿Vale? Por aquí engancharíamos la resistencia y por aquí haríamos la fuerza. Bien, entonces tenemos dos polipastos. ¿Cómo vamos a hacer? Pues si sabemos que al engancharle a un polipasto una resistencia, si tiramos por arriba, esto nos reduce el peso, lo que vamos a hacer será colocar un polipasto a continuación del otro, porque el primero nos reducirá la fuerza necesaria y el segundo nos reducirá aún más la fuerza necesaria. Por lo tanto, lo que haremos será colocar aquí un polipasto de ellos y le engancharemos el otro a continuación. Con lo cual, aquí tendremos el polipasto 1, por ejemplo, y aquí el polipasto 2. Y luego esto ya viene al alpinista. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues tenemos la resistencia R, que es la que nos ofrece el alpinista, y la fuerza F, que es la que vamos a hacer nosotros. Vamos a ver qué pasa en cada polipasto. ¿Qué pasa en el polipasto 1? En el polipasto 1 tendremos una resistencia 1 aquí abajo y haremos una fuerza hacia arriba F1. ¿Cómo va a ser F1? Pues F1 va a ser R1 dividido entre 2 por N. ¿Cuánto es N en este caso? 2 porque es un polipasto de 4 poleas, por lo tanto será R1 entre 4. ¿Qué pasa en el polipasto 2? En el segundo polipasto de rescate. Pues va a pasar exactamente igual. Tendremos a su final una resistencia 2, que habrá que vencer, y haremos a su principio, a su boca, a su entrada, una fuerza F2. Con lo cual F2 será R2 entre 2 por N, igual que antes, R2 entre 4. Bien, entonces, ¿dónde está el quid de este ejercicio? Es muy fácil. Es identificar qué ocurre aquí. Si venimos al dibujo de arriba, aquí tendríamos R1 al final de este polipasto, porque es lo que tiene que vencer, y aquí haríamos F1 al principio de este polipasto. ¿Qué ocurre con este polipasto? Este polipasto está tirando hacia arriba de esto que está aquí abajo, por lo tanto la fuerza que está tirando hacia arriba de este polipasto F1 es la resistencia que está venciendo R2. Y la fuerza que estamos haciendo de este polipasto F2 hacia arriba es exactamente la que hace el alpinista F. Por lo tanto, sabemos que F es F2, sabemos que R2 es F1 y sabemos que R1 es R. Dándonos cuenta de esto, ya está todo listo, porque ahora lo sustituimos en esto que tenemos aquí. Vale, entonces, F es F2, aquí tenemos F2, entonces F es F2. ¿Y F2 qué es? Es R2 entre 4. Muy bien. Aquí vemos que R2 es F1. Entonces ponemos aquí en vez de R2, ponemos F1 entre 4. ¿Y F1 qué es? Pues F1 lo tenemos aquí, es R1 entre 4. Pues es R1
entre 4, entre 4. O sea, R1 entre 4 por 4. ¿Vale? ¿Y R1 qué es? Pues R1 es justamente R. Por lo tanto, es R entre 16. Así que ya tenemos la relación entre la fuerza que hay que hacer y la resistencia que hay que vencer. ¿Cuánto es la resistencia que tenemos que vencer R? Pues nos dice que son 90 kilos de alpinista. Pues 90 kilos entre 16. Y si hacemos esta cuenta, 90 entre 16, nos sale 5,63 kilos. Así que fijaos, con dos simples polipastos de rescate que ocupan muy poquito en una mochila, solo tenemos que hacer una fuerza de prácticamente 5,5 kilos para elevar a una persona de 90 kilos. Algo que sería completamente factible por parte del alpinista que está arriba. Sería completamente imposible levantar 90 kilos, pero levantar 5,6 pues sería muy fácil.